Buenas tardes, esto es Nueva Argentina, generando conciencia nacional. Este es el programa de LN, por lo tanto los invitamos a que se suscriban a nuestro canal de YouTube de Línea Nacional, donde pueden replicar todos los programas que quieran, todas las veces que quieran, compartirlo en sus redes sociales y ayudarnos a seguir generando conciencia nacional, como siempre. Soy Lucas Cienfania, a mi lado lo tengo a Alejandro Gando, como siempre. ¿Cómo estás en lo personal, Ale? Bien, más allá que lo personal tiene que ver también con lo nacional, pero Sí, por supuesto, pero... dentro todo bien. Bueno, me alegro. Este es el programa número 51 y se llama justamente un tema muy interesante. Vamos a tratar nacionalismo industrialista como propuesta versus el liberalismo, que de alguna manera es una continuación de la línea pro-británica en Argentina. Y se expresa, por supuesto, al día de hoy todavía intacta, digamos así. Vamos a hablar en el primer bloque de liberalismo de derecha y liberalismo de izquierda, porque parece que esas son las únicas alternativas en las elecciones. O sea, ¿tiene futuro Argentina con esto? Segundo bloque, vamos a hablar de la guerra comercial entre Estados Unidos y China, obviamente de Trump y Xi Jinping, y dónde estamos parados, qué podemos esperar de eso. Y en el tercer bloque, finalmente, vamos a abordar la propuesta de la Argentina potencia industrial versus la infame propuesta de país colonia, que es ser el eterno granero del mundo. Empezando con el primero, voy a leer una noticia de Contrainfo. Sudamérica y el shock eléctrico bajo las nuevas guerras híbridas, escrita por José Negrón Valera. Esto de Contrainfo. Poco se habla de la importancia de la energía eléctrica para sustentar nuestro modo de vida moderno. Se lo da como algo que simplemente existe. El incidente ocurrido en Argentina nos sirve para repensar los supuestos del sentido común y además arrojar algo de luz sobre hechos que algunos prefieren que permanezcan a oscuras. ¿Está preparada la Argentina para resistir a este tipo de situaciones? Lo ocurrido el domingo demuestra claramente que no. O sea, el país está completamente indefenso. Sí, bueno, en nuestro caso ya hace 2 domingos. Sí, exactamente, esto fue hace 2 domingos, pero bueno, como hemos tenido entrevistas y eso no lo hemos podido tratar. Luego dice postales de una amenaza latente, ¿no? Mientras en New York Times se preparaba para publicar información sobre cómo Estados Unidos planea sabotear las redes eléctricas de Rusia, un mega apagón se producía en Argentina, afectando no solamente a Argentina, sino también a Uruguay, Chile, Paraguay y Brasil. Quisiera resaltar 2 cosas en esto, ¿sí? En principio, bueno, la falta de infraestructura que hay. O sea, que haya un apagón y que hasta el día de hoy no sepamos quiénes son los culpables, por qué sucedió y demás, porque es un apagón, a nivel nacional. Sí, no es que se apagó la parte de una localidad. Sí, es que Quilmes, Berazategui, Utuizangó, lo que fuese. Claro. La mitad o un cuarto de ella, bueno, se quedaron sin luz por una tormenta. No, fue un apagón a nivel nacional y sudamericano. Ese es el otro 2 puntos que quiero tocar. Cómo también estamos conectados en esto. Cómo vemos acá la necesidad realmente de afrontar estos problemas en conjunto, ¿no? Estaba viendo justamente eso, me llamaba la atención. Claro, ¿cómo puede ser que se extienda hasta Uruguay, sur de Brasil, Paraguay? O sea, muchas veces... Parece que uno, por mencionar las dimensiones geopolíticas de algo como un apagón, o de la gran política, parece que nos llaman conspiranoicos, pero yo no veo nada de conspiranoicos sabiendo que la energía no la manejamos nosotros. Bueno, pero sí, Lucas, me gustaría que me comentes si hubo una denuncia penal, creo ahí, ¿no? Más allá que no trascendió desgraciadamente contra algunos personajes. Sí, claro. Un tanto, digamos... corruptos, porque quisiéramos llamar. Demasiado. Sí, ellos les gusta decir deshonorables, digamos. Ellos le dicen conflicto de intereses, ¿viste? Cuando la corrupción es de ellos. Claro. Apagón histórico, es también una nota de Contrainfo. Denuncia penal contra Peña, Lopetegui, Mindlin, Caputo, Lewis y Calcaterra, contra todos. El 18 de junio fue esto. O sea, tenemos que saber en este aspecto que Edesur, Edenor y demás dependen en su mayoría de lo que es Macri, lo que es y sobre todo sus grandes socios, Lewis y Mindlin, ¿no? Sí, claro, porque aparte Macri y quizás los amigos de Macri son los poseedores de la mayor parte de las distribuidoras, o sea, las grandes distribuidoras, las grandes proveedores de energía, en Yacyretá y en otros lados también. Nadie nunca habla de estas personas, ¿eh? Es increíble cómo pasan los gobiernos, ellos siempre están, los Lewis siguen estando, los Benetton siguen estando, sí. Los Edelstein continúan. Por supuesto. No solamente continúan, sino que si uno ve cada gobierno desde el menemismo hasta la fecha, son amigos aparte.
La matriz fotos de productiva ellos. se mantuvo intacta. Mira, dice la nota, dada la gravedad institucional del histórico apagón del domingo, fueron denunciados por averiguación de delito el jefe de gabinete, Marcos Peña, el secretario de Energía, Gustavo Lopetegui, y los empresarios amigos del gobierno, Nicolás Caputo, Marcelo Midlin y Joe Louis. Fíjate cómo están los puestos claves, ¿no? Jefe de gabinete, que maneja a todos los ministros, secretario de Energía, y luego, bueno, obviamente empresarios amigos. Es increíble realmente que alguien como Lewis, que nos prohíbe a los argentinos entrar a un lado escondido, sí, en lo que es el Bolsón, en Río Negro, tenga a su cargo, sí, empresas que tendrían que ser del Estado. Y no solamente eso es lo peor, sino que sea amigo del mandatario argentino, en este caso el presidente Macri, lo cual nos hace pensar, por supuesto, esta persona que va a la mansión de Lewis, duerme con Lewis, ¿sí? Disculpen si alguno piensa mal, no queremos pensar de ese lado, sino de un lado corrupto, mafioso, claro, sí, sí. Que nos da a pensar que no va a suceder nada, ¿me entendés? Que realmente son amigos, ya no llamemos del gobierno, del desgobierno, Sí. sino llamemos del Estado. Porque muchas veces se dice, el Estado es el problema, los políticos y más. Entendamos que no hay políticos. No, Hay atorrantes saboteando esos puestos. exactamente. Que tampoco hay política, ¿sí? Solamente oligarquías. Ni tampoco hay lo que tanto ellos evocan en los medios de comunicación y la propaganda mediática, instituciones, porque acá se están tirando por la borda el principio de incompatibilidad con la función pública. Bueno, pero del otro lado uno dice, bueno, ¿qué tenemos para paliar esto, no? Estos liberales, neoliberalismo. Bueno, Aníbal Fernández se declaró, ¿no? Como liberal de izquierda. Alberto Fernández. Alberto Fernández, sí. Perdón, No, los Fernández, sí. Sí, bueno. Salvando la distancia de cada uno. Agarra y dice, él, soy liberal de izquierda, pero ojo, pero peronista. Ah, claro. Perfectamente compatible. Es increíble porque tanto él, Labaña, me acuerdo, hace un tiempo declaró que él quería sumar a los socialdemócratas, tanto como a los demócratas cristianos, Sí. porque, según sus palabras, esas eran las bases del peronismo. Claro, con el pequeño detalle de que ellos apoyaron la Revolución Libertadora, pero detalles, ¿no? Yo creo realmente que estas personas o nos toman el pelo Sí, o se aprovechan de la ignorancia en ciertas cuestiones del pueblo argentino acorde a esto, porque cualquiera tiene que saber que la socialdemocracia es la antítesis del peronismo. Sí, El liberalismo, ya sea de derecha o de izquierda, son enemigos del peronismo, que siempre tuvo un papel de nacionalismo industrial, ¿sí? exactamente. Aparte porque también la socialdemocracia se oponía a lo que Perón hablaba del nacionalismo cultural, que es algo que justamente lo que más hemos perdido en todo este conflicto político. Fíjate como señalamos en programas anteriores, ¿no? Hablando de las propuestas de cada uno, tanto de Macri y de Cristina, es como que el caso del lado de Alberto Fernández, como dijimos, es un liberalismo de izquierda. O sea, siguió con esa línea. Habla del contrato social, o sea, que son definiciones totalmente liberales de izquierda, o sea, totalitarias, incluso demagógicas. Igual es bueno, por un lado, que se blanqueen las posturas, ¿sí? Sí, Porque de este programa ya hace tiempo venimos diciendo lo que es el progresismo. No es otra cosa que un liberalismo de izquierda. sí. Que lo diga, la verdad que lo aplaudimos. Sí, totalmente. Por supuesto, sí renegamos y repudiamos que diga el pero, soy peronista. Pero ojo, es primero la patria, además no, primero ciertas ideas. Sí, sí. Y como último, ojo, no se olviden, así tengo más votos, que soy peronista, por supuesto. Claro, es peronista en el pero, nada más. Yo me gustaría resaltar una parte que dice, cuando digo esto no es que me quiero parecer a Cuba. Mira, se quiere excusar, dice, yo siempre digo lo mismo, yo me quiero parecer a Finlandia, me quiero parecer a Noruega. Quiero un Estado que esté presente, dándoles educación a los chicos, dándoles certezas a los adultos, seguridad de una vejez digna a los más viejos. Hay que aclarar un par de cosas con esto de los modelos nórdicos, porque en lo cultural Sí, por son favor. altamente progresistas, de forma cuasi totalitaria, es decir, las mayorías ahí no gozan casi de ningún derecho, salvo existir. No lo digo tampoco en un sentido tan extremo, pero la verdad es que en cuanto a derechos, en cuanto a representación social, las minorías tienen todo el poder. Y las mayorías no. Justamente ahora se están expresando partidos que expresan esas mayorías porque no lo está viendo. Y no digo jurídicamente aparte, no solamente culturalmente. Por otro lado, económicamente hay que aclarar otra cosa. No son paraísos ni de liberales de derecha, o sea, de falta de Estado, al contrario. Se han posicionado gracias
a entender el rol del Estado y el rol de un proyecto político a lo largo plazo. La educación, por ejemplo, la plantearon a 50 años cuando empezaron a despegar esos países. Y por otro lado, tampoco son socialistas, como dicen algunos, ¿viste? Los progresistas dicen que ellos son de ellos. Sí, entre los liberales y los socialistas en este aspecto se pelean cuando algo funciona bien, rápidamente se olvidan, por supuesto, de las recetas proteccionistas e industrialistas, y rápido no, pero funciona según el liberalismo porque se bajaron los impuestos, se abrió el mercado y llegaron las inversiones. Es cierto, para Nokia se bajaron los impuestos, pero le permitieron también ser un gigante y garantizarle que sea un gigante de lo que es la industria telefónica. No pasa que también se olvida el impulso tal que ha recibido esto, ¿sí? Exacto, claro. Y cómo el Estado ha protegido a estas empresas cuando estaban en su época de crecimiento, de nacimiento, con las empresas extranjeras, ¿sí? Teniendo un ferro proteccionismo económico. Esto lo vamos a aclarar bien en el tercer bloque, porque desgraciadamente hemos visto que se ha hecho de una manera tan binaria lo que es el pensamiento ideológico, que es, si vos no sos de derecha, no sos liberal, entonces sos proteccionista, y se piensa que el proteccionismo es comunismo, ¿sí? Y del otro lado se piensa lo mismo. No, si vos no sos un proteccionismo comunista, que está muy lejano a un proteccionismo auténtico, sos por un lado totalmente pro libre mercado. Parece que no se puede pensar con el cerebro propio, ¿no? Sí, como decía Marcelo Bullo, justamente, no tenés que ni dejar, si plantás una semilla de roble, no tenés que dejar ni darle 0 agua, porque si no se seca, ni de darle 200 litros, porque si no, no tiene libertad, no se desarrolla. Aparte me gustaría resaltar la falta de visión estratégica, por ejemplo, en este caso en Aníbal Fernández. Alberto. Sí, no sé por qué escribió Aníbal Fernández, la verdad. Bueno, sí. El inconsciente ahí. Porque Alberto Fernández, y no solamente el de Alberto Fernández, ya que no es la primera vez que escucho de los políticos, o los despolíticos como uno quiera llamarlo, con esta falta de visión estratégica, siempre viendo países de una visión ideológica, ¿sí? No de una visión realista. En vez de compararse por el gran territorio que tiene Argentina, ¿sí? Por el lugar donde está con Sudamérica, además, ver opciones, por ejemplo, como Rusia, que es un gran territorio que tiene poca población para el gran territorio que tiene. Los rusos tienen 100 millones de rusos. Estamos hablando de un país bicontinental. Sí. Argentina, por ejemplo, tendría que tener de 100 a 200 millones. Tenemos 40 millones, ¿entiendes? Exactamente. O sea, tendríamos que ver ahí cómo hicieron los rusos hoy para tener una gran influencia geopolítica, ¿sí? ¿Cómo hicieron para que Europa empiece a prestar la atención a ellos? ¿Cómo hizo también Estados Unidos? A ver, es una patria también con grandes habitantes, un gran territorio, es una potencia industrial, ¿sí? Bueno, lo que mencionaste de Rusia es muy importante, el impulso estatal, justamente, porque ahí tomaron posesión, el Estado soberano tomó posesión real, por ejemplo, del tema del gas. Entonces, Europa tiene una gran presión de parte de Rusia porque es el que prácticamente abastece a toda Europa de gas. Y sobre todo, ¿por qué no ir a la historia de nuestros países? Exacto. ¿Por qué no ver la patria que hizo San Martín, ¿sí? Ya quise ser peronista, ¿por qué no lo ve la patria que hizo Perón? ¿Qué necesidad de ir y ver los países nórdicos y demás, cuando acá hemos tenido un modelo acorde a nuestra idiosincrasia, acorde a nuestro territorio, recursos y demás, con el proyecto nacional que desde la fecha actual los que llegaron al poder y se hicieron llamar peronistas, ninguno lo puso en práctica? No. El proyecto nacional, así como el plan renal de 1975, si mal no recuerdo, discúlpenme si me estoy equivocando, están esperando. Hace falta actualizarlo, por supuesto, a la época. Sí, 74, 75. Pero yo les diría que es bastante actual y no lo mencionan. Por supuesto no lo mencionan porque no los quieren poner en práctica. No, por supuesto. Prefieren jugar con la ignorancia del pueblo y llamarse a ser peronistas para recibir votos y nada más. Pero aquí el pueblo peronista, así como el pueblo argentino, tiene que ver estas cosas. Son neoliberales, ayer eran progresistas, socialdemócratas, ahora son liberales de izquierda. Sí, keynesianos. ¿Cuáles son sus ideas? Eso tenemos que empezar a exigir como pueblo. Bueno, ¿cuál es su propuesta? ¿Qué va a hacer? Hemos aquí que resaltamos esta cuestión del nacionalismo industrialista y liberalismo pro-británico. Sobre todo habiendo tenido ejemplos en Argentina, desde San Martín, la que resaltamos en la línea nacional, Rosas, Irigoyen, Perón. Hemos tenido ejemplos que han quebrado todos los paradigmas internacionales y seguimos mirando
cosa que ya no funciona. Tal cual. Si bien no vamos a pelear en el tercer bloque, pero es bueno mencionarlo, ¿por qué le decimos nacionalismo industrialista? Porque aprovechan nuestros recursos, ¿sí?, para producirlos como bienes manufacturados, generar miles o millones de puestos de empleo y no exportarlos como materia prima, que es el liberalismo pro-británico. En este aspecto, hoy podríamos llamarlo un liberalismo pro-potencias, que ya tiene desarrolladas sus industrias y precisa materia prima. Exactamente. Pero nosotros esa materia prima la precisamos para desarrollarnos. Transformarlo. Aquí en toda Sudamérica, ¿sí? Exactamente. ¿Te parece? Vamos a un corte, Ale. Enseguida volvemos con el segundo bloque para hablar un poco del contexto internacional. No olviden suscribirse a nuestro canal de LN en YouTube. Por supuesto. Seguimos en Nueva Argentina generando conciencia nacional. Si no lo hicieron, no olviden suscribirse a nuestro canal de YouTube de LN. Una nota también de Contrainfo. Dice, Putin desafía a Estados Unidos y propone un internet soberano con servidores propios. Dice, en la Cumbre Económica Internacional de San Petersburgo, el zar Vladimir Putin, como dice la nota, fustigó el veto de la Unión Europea contra Huawei, que catalogó de primera guerra tecnológica de la era digital. Nos preocupan las prácticas destructivas que afectan a los mercados tradicionales, energía, productos básicos, bienes de consumo, y que están mirando hacia nuevos mercados en desarrollo. ¿Por qué resaltamos esta nota así en este bloque que titulamos La guerra comercial entre Estados Unidos y China? ¿Y dónde está por Argentina? ¿Qué dificultades tenemos? ¿Qué oportunidades tenemos? ¿Por qué resaltamos a Putin? ¿Sí? Si bien la guerra fuerte, digamos, comercial entre potencias, sabemos que China, Estados Unidos. Sí. Por el ejemplo aquí de Putin, de cómo aprovecha esta oportunidad. Sí. Eso tendríamos que ser nosotros argentinos. Está aprovechando la guerra comercial para decir, bueno, aprovecho y pongo mi bocadito yo, desarrollo más mi industria, ¿sí? Saco mi tajada, genero mis influencias en Europa y también las genera Putin, por supuesto, en Sudamérica. Eso nosotros tenemos que hacer como argentinos, aprovechar esta batalla comercial entre China y Estados Unidos para decir, en vez de seguir regalando nuestros recursos, nuestra materia prima a China y Estados Unidos, decir, no, empecemos a producirla. Empecemos a decirle a China, bueno, hay parte que te voy a vender de mi litio como materia prima, ¿sí? Pero hay parte que me la vas a tener que comprar como batería de litio. ¿Sí? Exactamente. O a Estados Unidos decirle, bueno, si vos querés que yo haga acuerdos con vos y no con China, me tenés que permitir desarrollar mi batería de litio, ¿sí? Pues si no hago los acuerdos con el otro. Eso es un jefe de Estado. Esto es lo que hace Putin y realmente aplaudimos. Totalmente. Fíjate cómo Estados Unidos en lugar, o sea, está bien, siempre hay cuestiones electoralistas en medio, en todos los países. Ahora, ¿te das cuenta cuando hay un estadista? Cuando estas cosas se pasan a un costado, porque fíjate que Trump abre un frente con China, abre otro con Rusia. Con China son productos comerciables materiales, por así decirlo. Con Rusia el tema no solo energético, sino también cibernético. Acá se da un conflicto, una guerra comercial en cuanto a lo cibernético, a los servidores. Muy importante. Y abrir esos dos frentes, y Estados Unidos se manda con esta carrera, con lo cual vemos que hay una voluntad también de ejercer política. Y mismo como estos frentes, hay que decirlo, también los mantiene Putin. Por supuesto, sí. Putin, fíjate, en unas cosas sí, acá le guiña el ojo a China, pero en otras cosas también le guiña el ojo a Estados Unidos. Sí, sí. ¿Sí? Ese es otro ejemplo, que a veces no se ve por un pensamiento ideologizado que hoy hay y que hay que aplastar, hay que acabar. Las ideologías en política tienen que ser pasadas por encima. Este liberalismo, progresismo, socialdemocracia no nos permiten pensar de manera realista estas cuestiones. Acá no importa qué ideología se tiene Estados Unidos, China o Rusia, ideologías más cercanas a mí o no, o son contrapuestas. ¿Me permiten desarrollar mi industria? ¿Me permiten favorecer mi interés nacional? ¿Me permiten generar desarrollo y crecimiento para el pueblo argentino? Claro. Eso tiene que plantearse un jefe de Estado. Sí. Ese es el valor del estadista y yo diría la verdadera política griega, romana, que hemos perdido, ¿no? Y esa es la democracia, porque en sí es aunar todos los intereses divergentes de una sociedad, de una comunidad, mejor dicho, y ponerlos en armonía. O sea, para pensar la política a nivel nacional, internacional, que es la verdadera. Hoy antes de mencionar esta nota que vamos a decir ahora de Estados Unidos, como está camino a su mayor época de crecimiento económico de la historia, Sí. y bueno, saber dónde estamos, ¿sí? Sí. Como bien dijimos, hay una batalla económica
entre China y Estados Unidos. Esto es una batalla prácticamente de Occidente contra Oriente. Sí, hay un Aunque poco no de la... Y hasta tiene hasta fines metafísicos si la analizamos bien, ¿sí? eso. Sí, Pero la realidad es que por lo que se pelean ambos es por mantener sus industrias y su hegemonía industrial. Y ambos precisan materias primas para mantenerla. Y ambos miran a Sudamérica. Por eso mencionamos tanto esta batalla. Porque miran sobre todo a Venezuela y Argentina, que tenemos muchísimos recursos. y ahí entra actualizada la tercera posición, para entender que no es, como decís vos, entenderlo de una cuestión ideologizada de ir con uno o con otro, porque ideológicamente me gustan más, sino decir, ¿cómo me siento yo en la mesa con Rusia y con Estados Unidos y con China inclusive? Eso es la tercera posición. Tal cual, y aquí es muy bueno que hoy las redes nos permiten Sí, ya no solamente escribir, digo, leer lo que escriben los liberales de cómo generan el poder las grandes potencias que nos han engañado porque las han generado con un gran impulso estatal, protegiendo sus industrias y demás. ¿Por qué decimos hoy las redes nos permiten darnos cuenta de este engaño? ¿Qué está haciendo Estados Unidos, Lucas? una nota de Infobae del 16 de junio dice, Estados Unidos está camino a su mayor época de crecimiento económico de la historia. Donald Trump ha presumido que la bonanza económica es el gran logro de su administración y planea usar ese argumento para buscar la reelección en 2020. El Estados Unidos de Trump festeja las cosechas del impulso estatal y el proteccionismo económico, que no es otra cosa que el nacionalismo industrialista, justamente. Tal cual, esto lo rescatamos mucho nosotros y hacemos aquí un paréntesis y decimos, proteccionismo no es comunismo. No, Escapemos ese pensamiento binario político. Proteccionismo es bajar impuestos también. Ujú. Bajar impuestos no es algo del liberalismo, que nunca hace al fin y al cabo. Hay que decirlo también. Este gobierno neoliberal bajó impuestos. No, Las inversiones también. ¿Saben cuándo llegan las inversiones? Cuando hay un impulso estatal, cuando hay industrias que empiezan a crecer. Por suerte, ¿por qué? Porque se bajan los impuestos, porque el Estado las financia, las apoya y las protege, empiezan a ser competitivas, y de esta manera llegan las inversiones. exactamente. Pero No es lle- una negación del mercado, es una orientación mediante el Estado de la actividad económica. Pero es buenísimo porque de esta manera Trump lo que está haciendo es dejando en evidencia que lo que promueve el FMI, que piden ellos en sus puntos un libre mercado y demás, no funciona. Que lo que promueve y dice el liberalismo, que lo que no más genera ganancia, no funciona. Hoy nos podemos dar cuenta, por suerte viendo la realidad desideologizada, que es mentira. Que este liberalismo pro-británico, como le decimos, que es pro-potencias, Sí. no funciona. Fíjate justamente el tema, otra noticia, ¿no? De RT, actualidad de RT, es una... Dice, los pagan las empresas, no China se llama. Más de 600 compañías de Estados Unidos urgen a Trump a detener la guerra de aranceles. Acá hay obviamente un comentario de Marcelo Bullo, que dice, Trump usa como excusa a China, pero su guerra es contra las compañías de Estados Unidos que han maximizado rentabilidad deslocalizando producción. Creo que aún no se entiende, o no se quiere entender, esto es muy importante, a qué juega Trump, cuya intención es dinamitar el globalismo como forma de estructurar el comercio mundial. China no solamente es el gran ganador de este sistema, sino que sirve de excusa nacionalista. O sea, esto es muy importante entender, que esto que abre Trump con los varios frentes es también aprovechando la posición política internacional que tiene históricamente Estados Unidos y que está alcanzando de nuevo con este boom económico, es para justamente cambiar la regla del juego de lo que es el comercio. Es que yo veo que desgraciadamente muchas veces no se quiere ver, como bien menciona Bullo, por una visión sesgada, prejuiciosa y sobre todo ideologizada de no, Trump, Estados Unidos es liberal, imperialismo, Putin no, izquierda, entonces me gusta. Y si nos ponemos a ver, han tenido políticas muy similares, mismo China. Lo bueno es resaltar de esto que estas patrias hoy están en puja, tienen intereses en puja y son poderosas y generan cada vez más trabajo. ¿Por qué? Por las posiciones y las políticas nacionalistas e industrialistas que tomaron para favorecer a sus pueblos y a sus patrias. Exactamente. Priorizaron el interés nacional, sobre todo. Fíjate acá, dice otra parte, el modelo de Trump, dice Marcelo Bullo, es cortar esa forma de estructurar el mundo que iba a terminar con los propios Estados Unidos y volver a un mundo de estados fuertes, lucha en la cual obviamente en eso estamos muy de acuerdo.
Es muy buena otra nota que dice Donald Trump versus Jeremy Powell, la guerra interna que sacuda a Washington y Wall Street. Ujú. Jeremy Powell es el presidente de la Reserva Federal. Sí, ¿A qué quisiera escuchar yo, la verdad, a los izquierdistas progresistas si le siguen llamando a Trump imperialista en este aspecto, ¿sí? no, está bajando quiere bajar la tasa de O interés. sea, un liberal peleando con la Reserva Federal, un liberal que se pelea con el Fondo Monetario Internacional. Esto no significa tampoco, vuelvo a lo mismo, caer en un pensamiento romántico de no, bueno, entonces vamos con Trump que nos va a salvar. No, No, pero no lo vemos como un enemigo. Puede ser un adversario, pero también puede ser un aliado. Lo mismo Putin, lo mismo Xi Jinping y lo mismo quien fuese. Primero, nuestros amigos, digamos, son los argentinos. los Y primeros. sobre todo los que sí tenemos que generar amigos son los sudamericanos. Porque Exactamente. vivimos en Sudamérica, señores. Es donde nos tocó nacer. Aquí está nuestro destino. No está en Europa, Norteamérica, ni en Asia, ni en África, No, ni en Oceanía. Está aquí. Entonces los amigos los tenemos que generar acá. porque tenemos una identidad común, porque tenemos un destino común y sobre todo porque si queremos ser competitivos tenemos que tener economía de escala. Y para tener economía de escala tenemos que unirnos los sudamericanos. Yo aquí vi que tenemos realmente una oportunidad única en esta guerra comercial entre Estados Unidos y China para reconstruir de a poco nuestro poder industrial. Pero desgraciadamente somos gobernados por ineptos incapaces en la política y la oposición, vamos a ser honestos, tampoco parece haber algo mejor, sino que solamente se discuten cuestiones ideologizadas, si se aprueba o no la marihuana, O peor, electoralista. claro, o bueno, no, pero soy liberal de izquierda y veo los países nórdicos. Está China, Estados Unidos empuja, pero tomo el ejemplo de los países nórdicos. Que tienen 5 millones de habitantes. Más estúpido no pueden ser Sí, la realmente. verdad que sí. O sea, tenemos que abordar de una manera urgente, creo, ¿no, Lucas? Esta subordinación mental Ujú. que nos llevan estas ideologías propuestas por el sistema, estas luchas culturales propuestas por el sistema, como son a veces los pañuelos verdes y los pañuelos celestes, el celestes. progresismo, el liberalismo y demás, Sí. para darnos cuenta que creemos nosotros, que la auténtica batalla cultural a ganar es nacionalismo industrialista, generar las propias industrias, aprovechar los recursos, o continuamos exportando materia prima y esperando que en un momento lleguen las inversiones. Sí, el día, el día del arquero. Fíjate justamente una nota que dice antiacceso y negación de área, lo que le espera el próximo presidente de Argentina, Argentina 2. 18 de junio es esto. El posicionamiento de los mercados en los espacios, terrestre, marítimo, aéreo, espacial y el ciber, generan fricción entre los actores impidiendo su coexistencia. El conflicto entre Estados Unidos y China atraviesa a todos los países del mundo por ser ellos los únicos con estrategias globales. Esto es muy interesante. Cada movimiento que ellos realizan tiene como intención desplazar a su oponente principal y sumar una alianza a los actores intermedios. A medida que las políticas de alianzas son más necesarias a causa del aumento de la intensidad del conflicto, al mismo tiempo se vuelven inestables. Por lo tanto, se encuentran permanentemente en una instancia de renegociación. Lo importante es saber qué hacemos nosotros ahí. Tal cual, esto es lo que nos gustaría escuchar de los candidatos. Sí, exacto. ¿Van a aprovechar esto? Porque si puede aprovechar, es una oportunidad, pero también puede ser una desventaja. Sí, Si seguimos regalando nuestros recursos, por supuesto nos van a destruir. y sobre todo si seguimos reduciendo la cuestión de Argentina a nivel internacional, a ver cómo le pagamos al FMI. La verdad que es tristísimo. Aquí tenemos que saber que China, tanto como Sudamérica, precisa nuestros recursos para mantener sus industrias. No olvidemos, por ejemplo, la planta nuclear que hace poquito se aceptó el gobierno que va a fabricar China aquí en Argentina. Pero bueno decir esto, van a construir una central nuclear en Argentina con tecnología china. ¿Qué significa esto? Que el trabajo para los Que el chinos. trabajo para los chinos, Se va a exactamente. construir acá, pero el trabajo para los chinos, para la tecnología, los cerebros y el capital humano lo van a poner ellos. Y es bueno resaltar esto, porque en este caso no pueden decir, bueno, pero nosotros no tenemos la tecnología, ni capital humano, ni los cerebros. Somos de los mejores en lo que es en tecnología y ciencia nuclear. No hay excusa con eso. Y se elige a China. O sea, no es que los chinos en este aspecto sean malos. Por supuesto, ellos priorizan su interés nacional y está perfecto. Acá el problema son los propios argentinos. Exactamente. Tenemos que dejar de ver afuera el problema es Estados Unidos, China, Rusia. No. El problema es que nos gobiernan incapaces y, por supuesto, los de afuera, protegiendo sus pueblos y sus industrias, tratan de sacar su tajada. Bueno, además del tema de justamente lo que estás hablando de construir una central nuclear,
hay que entender que nosotros tenemos plenamente la capacidad, tenemos todavía centros nucleares donde todavía funcionan, y también hay que entender otra cosa, estamos desaprovechando el tema del cerdo con respecto a China, porque ellos tuvieron una epidemia y murieron millones de cerdos, y tienen que salir a comprar. ¿Vos te pensás que acá el gobierno actual está, digamos, comprometido con ver cómo hacemos para mejorar la producción de cerdo, maxificarla, para tener un ahorro nacional, desarrollar? No, Da bronca porque realmente es otra oportunidad desaprovechada. desaprovechada. En vez de poder construir una planta nuclear con Exacto. tecnología argentina y dar trabajo a los argentinos, no. Seguimos regalando y generando trabajo, sí, pero para los extranjeros, para China, para Estados Unidos, para Rusia, para Europa y demás. Y están Pero para los desabasteciendo el argentinos, Karen. Otra planta este es el nuclear. modelo liberal elegido, ¿no? Exactamente. ¿Te parece? Vamos al segundo corte. Enseguida vamos con la propuesta de Argentina Potencia Industrial. No olviden suscribirse a nuestro canal de LN de YouTube. Seguimos en Nueva Argentina generando conciencia nacional. No olviden suscribirse a nuestro canal de YouTube de Línea Nacional. Hay que avanzar un poco. Vamos a agarrar la discusión que es muy interesante, la de avanzar un nacionalismo industrialista. Porque también tiene que ver con lo que estuvimos hablando en los bloques anteriores. Tanto de la podredumbre ideológica argentina y el contexto del cual no está aprovechando ninguna oportunidad. En este bloque nos vamos a poner un poquito insidiosos, pero la realidad, lo que nosotros queremos, la auténtica batalla cultural a ganar es entre industria argentina versus libre mercado. La Argentina potencia que podemos ser, o el granero del mundo que espera el mundo que seamos, ¿no? Que ha querido Inglaterra de sus orígenes, que seamos en contraposición con la mirada de San Martín, de Belgrano, de los héroes de 1810, ¿sí? De Rosas y el nuevo Perón. Esto sería muy bueno que lo sepan esos liberales de izquierda, pero que son peronistas, ¿no? Sí, son progresistas peronistas. ¿Creemos nosotros realmente que tenemos que avanzar este nacionalismo industrialista que aprovecha nuestros recursos, aprovecha nuestra gran plataforma marítima, nuestro gran territorio, nuestro gran campo, el litio, la marina mercante, ¿sí? Los vientos que tenemos para generar energía eólica en ese aspecto, el petróleo, los recursos, los minerales, para desarrollarlos nosotros y no solamente porque estamos obligados, hasta moralíticamente, a brindar trabajo a los argentinos, ¿sí? Porque eso es realmente la discusión que se tiene que dar. Nos han acostumbrado los argentinos a que la discusión sea sobre los efectos. Hay muchos planes, hay que sacar los planes. No, no es la discusión. Es cómo generamos más trabajo primero para tener menos planes. Exactamente. Lo mismo pasa con el Estado, que el Estado es muy grande, que el Estado es muy chico. No es tampoco la discusión. Es qué Argentina queremos, a dónde vamos y qué Estado precisamos para eso. Exactamente. Lo mismo así con todo. ¿Qué Argentina queremos? ¿Queremos una Argentina potencia? Bueno, ¿qué defensa precisamos? ¿Qué seguridad necesitamos? ¿Qué sistema educativo tenemos que avanzar? Exactamente. ¿Qué salud tenemos? ¿Qué industria queremos desarrollar? ¿Qué infraestructura? Claro. ¿Qué industria en base a nuestros recursos vamos a desarrollar? ¿Sí? ¿Cómo vamos a competir con el mundo? ¿Vamos a abrir nuestro mercado en todo? En unas cosas, por ejemplo, que tenemos ya desarrollado, por supuesto que sí. Sí, claro. En industria nuclear, abramos no porque somos de los mejores. Exactamente. ¿Sí? Por ejemplo, en el vino también nos vamos a abrir. Sí, por Que supuesto. Argentina puede competir con eso. Sí. ¿Sí? Tenemos acá miles de campos de soja que se han deforestado en nuestros suelos y demás, pero ¿qué han hecho? Han exportado la materia prima. En vez de generar la milanesa de soja y competir en el mundo con eso y generar industria aquí, no. La milanesa de soja con la soja argentina la produce China. 500 millones de dólares exporta la soja y hay que entender que si queremos también abrazar el tema ecológico, tenemos que empezar también a producir, incluso como decía Perón, más trigo y carne, porque justamente eso es lo que puede reemplazar ese mercado. Inclusive así tener ahorro nacional para desarrollar la industria, invertir como un Estado debe hacer, invertir en su industria. Y sobre todo, dejar de ver a los países nórdicos, dejar de ver a Europa además, o tomarlos como ejemplo en ciertas cosas para saber lo que hay que hacer y lo que no hay que hacer, Claro. empezar a ver más de nuestro globo y seguir los ejemplos, por ejemplo, valga la redundancia, del apagón hace poquito que tuvimos, que no fue solamente Argentina, fue Argentina, Chile, Uruguay
y demás. Sur de Brasil. Y darnos cuenta que tenemos que proteger todos nuestros recursos en conjunto, ¿sí? Tenemos que generar políticas de defensa en conjunto, políticas industriales en conjunto. Nosotros queremos recuperar las Malvinas. Las Malvinas, yo las quiero recuperar. Sí, Ustedes argentinos, por supuesto. precisamos de Chile, precisamos de Brasil. ¿Para qué? Para generar políticas, lazos regionales que llevemos acuerdos para que los chilenos dejen de permitir que salgan vuelos desde Chile a Malvinas, así como también Brasil. Sí, cortar con la pista de Lewis también, entre otras cosas. Fíjate que en esta época, también señalaba Marcelo Bullo, que tenemos que darnos cuenta que las insubordinaciones nacionales que son necesarias, las tenemos que dar en todo este cono. Porque justamente así es como realmente nos garantizamos una auténtica insubordinación a nivel continental. Y en esto, tanto que nos gusta a veces mencionar a Putin, Ujú, pero para seguir el ejemplo de Putin, pero de nuestro lado, ujú. de Argentina y Sudamérica, ¿sí? Sigamos ese ejemplo para influenciar a Sudamérica, que avancemos a una industrialización en conjunto. En eso somos diferentes a los europeos, tenemos que decirlo, tanto como a los rusos, como a los chinos, como a los estadounidenses. ¿Por qué? Porque ellos piensan rápidamente, no, ¿quién resalta más? ¿Sí? ¿Quién domina al otro? Nosotros en cambio decimos, no, avancemos en conjunto porque precisamos entre todos protegernos. Tenemos que avanzar en conjunto en nuestras industrias, Sí. en aprovechar nuestros recursos y en una protección en conjunto. Sí, no tenemos anhelo imperialista entre nosotros, para nada, Esto podría tranquilamente crear una nueva confederación sudamericana, por supuesto. respetando por supuesto nuestras propias culturas y demás, y tomando esa diferencia que nos enriquecen, ¿sí? Terminando por una vez con esta dictadura de lo igual, ¿sí? Sí, exactamente. El igualitarismo forzado. Tal cual. Por eso es importante recuperar un impulso estatal y un proteccionismo económico. O sea, muchas veces dicen, no, retirar impuestos es retirar el Estado. No, no es retirar el Estado. En cambio es reconfigurando el Estado según las necesidades nacionales. Un proyecto a largo plazo y después de establecer las metas y los objetivos nacionales, ahí podemos definir, como bien dijiste, qué Estado queremos. Y en base a eso se retiran los impuestos, porque en realidad el único que los puede retirar es el Estado. Me gustaría, Lucas, que le damos en conjunto un punto cada uno. Dale. En la parte final del libro Insubordinación y Desarrollo de Marcelo Bullo, que lo recomiendo enfáticamente que lo adquieran, ¿sí? Y lo lean porque creo que es parte fundamental de la revolución cultural que tenemos que hacer, finaliza diciendo, la verdad es simple. Hemos pretendido realizar una reflexión sobre las principales claves del éxito y del fracaso de las naciones en sus respectivos intentos de construir para sí tanto poder como desarrollo a lo largo de la historia. De ese breve análisis, que contradice la historia oficial de la globalización, es que extraemos a modo de síntesis los siguientes puntos. 1. Que la construcción del poder nacional de los países actualmente desarrollados ha sido siempre una construcción basada fundamentalmente en un proceso de industrialización que les permitió luego alcanzar el desarrollo económico-tecnológico y que se realizó en todos los casos contrariando los principios básicos de la economía clásica, es decir, del liberalismo económico. Que comenzando históricamente por Inglaterra, los países actualmente desarrollados, luego de haber construido sus respectivos poderes nacionales a partir de la negación de los principios básicos del liberalismo económico, se convirtieron en los principales propagadores a ultranza de esa ideología, es decir, en difusores de los principios del libre comercio y de la libre actuación del mercado, a fin de impedir que los demás países que no habían realizado aún su propia revolución industrial emularan el camino que ellos habían recorrido para alcanzar el poder y el desarrollo. 3. Que Inglaterra, seguida luego hasta nuestros días por Estados Unidos y los otros estados actualmente industrializados, imprimiendo a la idea del libre comercio las apariencias de un principio científico universal de economía logró con éxito persuadir de su procedencia, política de subordinación ideológica, a muchos pueblos, que así se constituyeron pasivamente en mercados para sus productos industriales, permaneciendo como simples productores de materias primas. A los países que basan todas sus expectativas de desarrollo en la mera exportación de materias primas, más allá de su valor cíclico y de su demanda, también cíclica, pueden otorgar momentos de prosperidad aparente. Pero esta prosperidad siempre será transitoria, en tanto dejará al país en un estado de debilidad estructural y de gran vulnerabilidad debido
a la dependencia de productos cuya demanda fluctúa demasiado, tanto en el tiempo como en los precios relativos. Claro, como el boom de la soja, claro, el boom del petróleo, viste, cae en un momento y Cortoplacistas. ¿y qué haces después? Te pasa como los países que no se considerarían principalmente liberales. Tal cual. Que los países que, por la persuasión, subordinación ideológica o por la fuerza de las armas, aceptaron los principios del libre comercio y de la libre actuación del mercado se convirtieron en estados subordinados, hecho que llevó a la formación de un sistema centro-periferia marcado por una fuerte asimetría, en la cual provienen del centro las directrices regulatorias de las relaciones internacionales y hacia el centro se encaminan los beneficios, mientras la periferia, nosotros, Ujú. es proveedora de servicios y bienes de menor valor, quedando de ese modo sometida a las normas regulatorias del centro, o sea, en este caso las potencias China, Estados Unidos, Rusia y demás. Exactamente, porque el pensamiento político tiene que ser situado en donde estamos nosotros. 5. Que la superación de la condición periférica, que conlleva implícita la superación del subdesarrollo, dependió en todos los casos de la realización de una insubordinación fundante, es decir, de una vigorosa contestación al dominante pensamiento librecambista y de libre actuación del mercado, identificándolo como ideología de dominación y de la aplicación de un adecuado impulso estatal que permitió la puesta en marcha de una deliberada política de industrialización. Acá resalto adecuado impulso estatal, no es comunismo. Esto no es otra cosa que una revolución nacionalista, Nacionalista. nacional. El planteamiento de un proceso de insubordinación fundante en el seno de un Estado subordinado da origen, inexorablemente, a un enfrentamiento de proyectos político-económicos culturales antagónicos, enfrentamiento que solo puede extinguirse con el triunfo pacífico violento de un proyecto sobre el otro. Estados Unidos es el ejemplo paradigmático del triunfo violento de un proyecto de insubordinación fundante, mientras que Canadá es el ejemplo paradigmático del triunfo pacífico de un proyecto de insubordinación fundante. Pero todo se da. Es bueno resaltar esto porque actualmente en esta batalla económica entre China y Estados Unidos podemos hacer una insubordinación o una revolución pacífica, Sí, exactamente. Como le dice el peronismo también. tal cual. 7. Que la preeminencia del capital financiero especulativo internacional en el seno de la estructura hegemónica del poder mundial ha hecho que Estados Unidos y sobre todo la Unión Europea adopten para sí parcialmente las mismas recetas económicas que como ideología de dominación le habían aconsejado a los países periféricos. Y este no es otro, y no otro, es el hecho principal que ha llevado a la crisis estructural que hoy atraviesa el poder euroestadounidense y que los sectores populares de Europa y Estados Unidos comiencen a conocer los rigores de la explotación económica en carne propia. O sea, lo que nos pasaba a nosotros, ahora lo viven ellos también, como dice mismo Marcelo. Una situación en la cual habían logrado librarse después de la Segunda Guerra Mundial, con la construcción del llamado Estado de Bienestar. Es muy bueno. Esto lo pedimos, por favor, divulguenlo. Es fundamental. Fundamental que los argentinos hablemos de esto. Esto es discusión política en serio. Lo demás es electoralismo. Sí, Lo demás son peleas, desgraciadamente, de cancha que se han llevado a la política cotidiana. Pero que ya no es política. Ya es otra cosa. Corrupción. Es el electoralismo. Es algo que lo más bajo. nos deprava realmente como argentinos, ¿sí? Nos lleva a un nivel cultural paupérrimo. Que lo podemos ver saliendo a las calles, ¿sí? De Buenos Aires. Sí. Podemos ver el nivel cultural bajo y de falta de valores que hay, ¿sí? Por no tener un destino. Destino significa en este aspecto políticas a alcanzar. Acá tenemos que entender bien la diferencia entre proteccionismo y liberalismo. Proteccionismo no es comunismo. No. El proteccionismo incentiva a las empresas locales, elimina impuestos, las financia y las protege a las industrias extranjeras ya desarrolladas. En este aspecto, Estados Unidos y China. Exactamente. En América Latina y sobre todo en la Argentina podríamos decir que el comunismo como tal no ha operado de forma directa, pero sí solapada y en forma de entrismo. Y fíjate que ha hecho tomar para los liberales esta confusión que es de que el proteccionismo se considere comunismo, porque acá fue, por ejemplo, en forma de desarrollismo y de keynesianismo que se ha dado esto. Aquí la libertad, la verdad sencilla, esto también lo tenemos que saber. Somos el 8º país más grande del mundo. Sí. Tenemos 8 prolíficas cuencas de petróleo y gas. Somos el 2º yacimiento mundial de gas no convencional. Somos el 4º yacimiento de petróleo no convencional más grande del mundo. Somos la 2ª reserva solar más grande del planeta. Somos la 7ª reserva de metales y minerales sin explotar, plata y cobre más grande del mundo. Somos la 4ª reserva de litio. Todas las baterías celulares se hacen con litio.
Y nosotros somos la cuarta reserva mundial. La novena reserva de oro. Y la tercera reserva energía eólica. Entonces, aprovechamos nuestros recursos y nos industrializamos y generamos millones de puestos de trabajo, o seguimos exportando materia prima para que sigan industrializando y generando miles y millones de puestos de trabajo, pero al extranjero. Claro, y los aprovecho de otros recursos. Finalmente te hago un comentario y después te dejo tu reflexión. No busca eliminar la competencia del proteccionismo, sino al contrario, la hace posible de la mejor manera para los argentinos. Y fíjate, porque justamente los grandes estados soberanos son los que hacen de sus grandes industrias y de sus grandes empresas una bandera de batalla también a nivel mundial. Fíjate lo que pasó con el estado coreano, chino y Estados Unidos cuando pasó este conflicto de Apple y Huawei. Fíjate cómo los coreanos mismos salieron a decir, tiro mi iPhone, me compro un Huawei. Eso es conciencia nacional. Tal cual. Creemos que la auténtica batalla cultural a ganar no es la ideología de género, o los pañuelos verdes o pañuelos celestes que cada uno puede tener su posición tomada. Creemos que la auténtica batalla cultural a ganar los argentinos es ¿qué Argentina queremos? La Argentina que aprovecha sus recursos, ¿sí? Los explota, genera industria, genera miles y millones de puestos de trabajo y exporta bienes manufacturados con valor agregado, o la Argentina que sigue exportando materia prima, recursos, que las industrias ya desarrolladas del extranjero, como en este caso Estados Unidos y China, los aprovechan para seguir generando sus industrias. Esa es la batalla cultural a ganar. Es el nacionalismo industrialista o el liberalismo pro-británico, en este caso el libre mercado pro-potencias. ¿Por qué decimos pro-británico? Porque es una batalla cultural ya de nuestros inicios, ¿sí? Entre la Argentina, la patria grande que diría San Martín, o la patria o el país, colonia, pro-británico que diría Rivadavia, y que desgraciadamente siguen puestos hasta el día de hoy. Escuchemos bien esta palabra, ¿sí? Que decía Belgrano. Los países civilizados no exportan materia prima, sin antes transformarla. Localmente, de lo contrario, estamos creando ocupación en el país comprador, en este caso Gran Bretaña, y desocupación en el país proveedor. No portemos cuero, portemos zapatos. Manuel Belgrano. Entonces es una lucha nuestra, es el destino que nos ha ocultado a los argentinos. Este es el mejor concepto. No portemos cuero, portemos zapatos. No portemos soja, portemos la milanesa de soja. No portemos el pescado, portemos la lata de atún. Portemos el litio, portemos la batería del litio. Y así con todo, es tremendo. O sea, tenemos el mar, tenemos los ríos, tenemos el petróleo, tenemos los vientos, tenemos los campos, tenemos el territorio y también tenemos el capital humano, los mejores científicos, las mejores tecnologías. O sea, tenemos todo servido, pero realmente nos faltan los políticos, nos falta el proyecto nacional que agrupe todo eso. Es fundamental ganar esta batalla cultural, creemos nosotros, y aprovechar y entender que solamente se ganará con un proyecto nacional que tenga en cuenta en todas las áreas, no metiendo parches por aquí y por allá, sino aprovechando los ríos, los mares, el territorio y demás, y decir, bueno, ¿qué Argentina aspiramos? ¿Qué salud queremos? ¿Qué defensa queremos? ¿Qué seguridad precisamos? Tampoco el problema, acá nos damos cuenta que nos han mentido tanto que no es que el Estado sea grande o sea chico, sino, reiteramos, que Argentina precisamos. Y avanzar a eso, tenemos que romper el cerco ideológico, de debatir lo que nos proponen, lo que nos desvía. Esto es la ideología de género, nos desvía de lo importante, que es la Argentina que queremos, que es la Argentina potencia industrial, que es la Confederación Sudamericana industrializada, ¿sí? Con unas poderosas fuerzas armadas que se protegen, nos protegemos entre nosotros, para avanzar y resolver nuestros problemas, una Argentina desarrollada, industrializada y con una calidad de vida superior. Para seguir generando conciencia nacional, no solo les pedimos que se suscriban a nuestro canal de YouTube de Línea Nacional, suscribirse a nuestras redes de Instagram, Facebook, si quieren recibir más novedades, y por supuesto al Facebook de nuestra Asociación Civil Causa Argentina, donde se van a enterar de todas las novedades. Por ejemplo, como dijimos la semana pasada, estamos a 2 días del primer evento
que es la presentación del libro La agonía del peronismo de Jorge Rulli, junto con Marcelo Gullo, quien escribió su prólogo. Así que los esperamos a todos este miércoles 26 a las 19 horas en la sede del FEMPINRA, que es Combate de los Pozos 235 en Ciudad de Buenos Aires. Se tiene que llenar argentino, es un héroe de la resistencia peronista, un héroe argentino que luchó y sigue luchando por esta Argentina, ¿sí? Y un gran exponente del pensamiento nacional actual, que es Marcelo Gullo. Tal cual. Nos vemos la próxima semana, Ale. Nos vemos la próxima, Los Lucas. esperamos a todos.